Bueno, me llamo Sofía López, como seguro que sabéis, y me toca presentar estas 9ª jornadas de comunicación audiovisual. Como sabemos, estas jornadas están orientadas a los alumnos para ir profundizando en temas concretos del sector audiovisual para motivaros, alentaros, ¿no?, a prepararos mejor en vuestro futuro profesional. Y por aquí han pasado, hemos tenido jornadas muy interesantes, como por ejemplo una sobre hacia dónde va el cine español, otra sobre cine de animación, una sobre música y cine, sobre las series de televisión. El año pasado fue sobre el cine español, audacia y dinamismo. Pero este año hemos querido centrarnos en el tema del emprendimiento, porque está de moda eso de ser emprendedores, y es verdad que estamos en un momento difícil, que todos sabemos, ¿no?, económico del país, y es importante ver proyectos positivos que han salido adelante, porque es verdad que siempre en momentos malos hay gente que sí que saca adelante proyectos, ¿no?, porque tienen una idea clara, tienen voluntad para ponerlo por obra, y lo que hace falta es escuchar estas cosas, porque se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces un poco es el sentido de estas jornadas, ¿no?, hablar del emprendimiento audiovisual, ¿no? Y bueno, para ello siempre invitamos a gente puntera en los diferentes ámbitos, ¿no?, del cine, de las series de televisión, etcétera, ¿no? Este año también seguimos trayendo gente puntera. También vendrán algunos antiguos alumnos que contarán su experiencia muy animante, ¿no?, de proyectos que están adelante, ¿no? En primer lugar, gente puntera, tenemos aquí al Gonzalo Salazar Simpson, que luego diré un poquito más despacio su currículum, que nos va a dar una conferencia introductoria sobre esas claves para emprender en el cine español. Y luego vamos a tener 2 mesas redondas, como sabéis en el programa. Ha habido un cambio. La primera mesa redonda va a ser la de los antiguos alumnos, que nos hablarán de su experiencia a la hora de montar empresas audiovisuales. Luego tenemos el descanso y luego habrá una mesa redonda que estará formada por directivos juniors, o sea, directivos jóvenes que están trabajando en empresas que están situadas ya bien, ¿no?, bien posicionadas, pero con nuevos modos de enfocar, nuevas perspectivas para abrirse a nuevos mercados, ¿no?, sobre todo el tema de la internacionalización del cine español, ¿no? Y luego ya, en último lugar, vamos a tener una divertidísima mesa compuesta por el director, coproductores y actores del Mundo es Nuestro, Alfonso Sánchez y Alberto López, muy divertidos porque la película es muy divertida, que nos hablarán de cómo han sacado adelante ellos este proyecto, que también es un poco innovador porque han utilizado el sistema de crowdfunding, ¿no?, que es la financiación colectiva, para sacar esta película adelante, ¿no? Y nos contarán un poco su modelo y estarán abiertos a intercambio de experiencias o lo que queramos, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a pasar a presentar a don Gonzalo Salazar Simpson, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF. Ha sido presidente de la Asociación Estatal de Cine hasta junio del 2012. Es productor de cine y teatro en la zona, y tras su paso por el sector financiero y del automóvil, comenzó su carrera profesional en el sector audiovisual en Telefónica Media, donde desempeñó funciones de desarrollo corporativo y colaboró en la creación de una estructura de contenidos audiovisuales y musicales. También ocupó diversos puestos en Antena 3 Televisión, como la dirección financiera de Megatrix o Gabinete de Presidencia. En 2003 crea, junto con su hermano, Ignacio Salazar Simpson, la productora de cine y teatro La Zona. Y en julio del 2012, desde julio de 2012, es el director de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid. Bueno, es el productor, entre otras cosas, de la película No habrá paz para los malvados, ¿no?, que es una película muy interesante, muy buena y que ha tenido una buena acogida. Y nada, le paso la palabra. Pues muchas gracias. Yo, en vez de dar una conferencia, yo creo que ya tenéis conferencias de sobra, todas las clases que os dan todos los días, 1 hora charlando. Y el enfoque inicial que le quería haber dado era estrictamente audiovisual y de verdad contar trucos, digamos, para poder emprender en el audiovisual. Me gustaría ser un poquito más genérico, porque veo el programa y en el programa tenéis muchísima gente que va a venir a lo largo del día a contaros anécdotas propias y anécdotas concretas y daros claves del audiovisual. A mí, yo creo, me gustaría hablar un poco más de lo general y luego ya, si queréis, entramos en lo particular. He mirado aquí en el diccionario de la Real Academia lo que significa emprender. Y emprender significa acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. La verdad es que todos son alumnos de comunicación audiovisual. Sí. Pues sí, encierra bastante dificultad y bastante peligro, la verdad, lo que habéis elegido. Yo creo que junto con los montañeros sois los más valientes. ¿Qué quiere esto decir? Emprender no es ser empresario. Todo empresario tiene que ser emprendedor, pero no todo emprendedor tiene que ser empresario.
Yo creo que no hay nada mejor que el audiovisual para entender lo que es un emprendedor. Cualquier obra audiovisual encierra un grupo de emprendedores. Si tú quieres dirigir un spot, o quieres dirigir una película, o quieres hacer la foto de una película, ahí hay una labor de emprender también. No son solo los productores empresarios los que empujan los proyectos, a menudo son otros muchos. Entonces, cada una de las funciones que hay dentro del audiovisual supone ser emprendedor. No penséis que es solo el productor o el empresario en absoluto. Si fuera así, esta no sería la carrera correcta. Para empezar, la carrera correcta para poder emprender en el audiovisual sería solo empresariales, económicas o un equivalente. Luego, si queréis, os comento cómo se forman los proyectos. Los proyectos a menudo no los forma el productor, los forma el director, los forma el guionista o los forma otro elemento de la cadena de valor. Ahora estáis estudiando, no sé si estáis todos en tercero o hay gente de primero y de segundo. Lo importante en lo que son los estudios, hay gente de todos los cursos. De primero ¿no? a quinto, sí. Sí, de primero a quinto. Pues la mayoría de la gente estudia para probar. Y esa es la manera justa de acabar no siendo un emprendedor. Aprobar, en el fondo, acaba siendo necesario, pero no es lo más importante. Lo más importante es estudiar para aprender. Entonces tenéis que intentar centrar vuestra atención en aquellas cosas que tenéis que aprender. En otra cosa que organizó Villanueva, escuché a Iñaki Gabilondo decir que él consideraba que había madurado cuando dejó de estudiarse el temario y empezó a estudiar lo que él quería aprender. Entonces, independientemente de lo que pusiera en el temario, él se iba a otras fuentes a aprender de verdad lo que quería. Insisto, no estudiéis para aprobar, estudiad para aprender. Luego, obviamente, tenéis que aprobar, porque si no, no acabáis la carrera. Pero vamos, más allá de eso, pensad en lo que queréis saber y empezar a tener inquietudes sobre vuestro conocimiento. Dicho todo esto, voy a reventar la carrera también diciendo que lo importante al final no es el conocimiento. O sea, para emprender lo importante es la capacidad que tengáis de aprendizaje. De aquí vais a salir sabiendo muchas cosas. Unas las vais a utilizar, otras no las vais a utilizar. Pero creo que lo más importante de aquí, de los estudios y de la experiencia de estudiar, es el método de aproximación a las cosas. Al final, lo voy a desarrollar por otro sitio. Cuando salgáis de aquí, si tú quieres acometer cualquier proyecto, me da igual de la índole que sea, me da igual que sea una tienda de pipas, que una empresa de audiovisual, o dirigir un corto, o dirigir un documental, o me da igual, abrir un concesionario de automóviles. O sea, hagáis lo que hagáis, la manera de hacerlo es siempre la misma, en el audiovisual y en el textil y en absolutamente todo. Y me he hecho una listita aquí en el desayuno, estaba un poco dormido, espero que me haya quedado bien, de cuáles creo que son las fases por las que hay que pasar. Y son fases que básicamente son sentido común. Esto no tiene nada que ver ni con ser demasiado brillante, ni tener unas ideas maravillosas. Por cierto, es imposible tener ideas si antes no has aprendido una serie de cosas y no has desarrollado una serie de cosas. Las ideas se tienen al final. O sea, desengañaros, nadie va a salir, no, es que voy a tener una idea como Google y ya está. Y voy a poner en marcha Google y se acabó y ya mi vida va a ser maravillosa. No, es imposible, eso no va a ocurrir. Para tener la idea de Google tú tienes que haber hecho una serie de cosas antes. Y para que la idea de Google se transforme en Google, tienes que haber hecho muchísimas cosas en medio. Entonces las ideas no son de nadie, no son ni siquiera del que las tiene. Las ideas están en todas partes, están en el aire, están en todas partes. Las ideas acaban siendo del que las desarrolla y del que las empuja. Entonces, antes de las ideas hay mucho más que hacer. Luego os cuento una anécdota de cómo arranqué yo en teatro, porque yo no tenía ni idea de lo que era el teatro antes de arrancar en teatro, y sin embargo creo que ahora somos una de las productoras más importantes de este país. Y es solo a base de seguir una serie de pasos, parece una idiotez, pero que son los que son. Lo primero que hay que hacer es estudiar y observar un tema. El tema al que vosotros, pues, o porque os apetece, o porque os lo han contado, o porque vuestro padre os lo ha pedido, o por la razón que sea, os queréis más o menos dedicar. Lo primero que tenéis que hacer es simplemente estudiarlo y mirarlo. Si queréis dedicaros al cine, pues tenéis que ir al cine, tan sencillo como eso. Y si queréis, dentro del cine, dedicaros a ser directores de foto, pues tendréis que mirar la foto de las películas que vais a ver e intentar entender qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Lo segundo que hay que hacer siempre es preguntar. Preguntar muchísimo. Que no os dé ningún miedo. En este país somos bastante de no preguntar. Y de no preguntar en las clases y de no preguntar en ningún sitio, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Es lo primero que pensamos, es qué van a pensar de mí. Da exactamente igual lo que piense el de frente de ti. Y menos en más en esta fase. En esta fase tú solo estás absorbiendo información de los demás. Entonces preguntad muchísimo. Si queréis dedicaros a la publicidad y tenéis un primo
que su novia se dedica a la publicidad, pues quedad a comer con ella y preguntadle. Y no os hagáis los listos, no os hagáis de voy a quedar bien con ella y le voy a demostrar que yo también sé algo de esto. No, al revés, haceros los tontos, haceros los que no sabéis nada y preguntadlo absolutamente todo. Después de preguntar, obviamente hay que escuchar, y no solo escuchar a aquellos a los que habéis preguntado, sino escuchar al ambiente en general, escuchar al espectador de una obra de teatro cuando salís de ella, a ver qué opina, escuchar a un periodista, a ver qué ha criticado y qué opinión tiene, escuchar muchísimo. Poco hablar en esta fase y mucho escuchar, eso es lo mejor. Cuando ya llega a ese punto, ya tienes la información suficiente de saber más o menos lo que tienes delante y qué puedes hacer con ello. Y ahí llega el momento de plantearte tus primeros objetivos. Bueno, pues ahora que tengo esta información, ¿quiero o no quiero dedicarme a esto? A menudo os pasará que después de estudiar, observar, preguntar y escuchar, llegaréis a la conclusión de que eso no os interesa y que entonces eso no es lo que queréis hacer. Pues mira, yo creía que me quería dedicar a los documentales, se lo oí decir el otro día a un director de teatro, decía, no, si yo me metí en esta dirección de teatro para ligar más. Y claro, llevo 20 años y ya no sé qué hacer. Pero, por supuesto ya no liga, pero ya... Eso es bastante habitual también, ¿eh? Nosotros en la escuela de cine, por ejemplo, tenemos muchísimas solicitudes para dirección y no tantas solicitudes para las otras especialidades de cine. Y en realidad no es por nada, es simplemente porque no saben a qué se quieren dedicar. Saben simplemente que se quieren dedicar al cine y dicen, bueno, pues no se me ocurre nada mejor, bueno, pues director, que es el que sale en la tele. Y ya está, y a lo mejor tú tienes unas dotes estupendas para ser un montador muy bueno, pero dices director porque no se te ocurre nada mejor. Entonces, insisto, después de estudiar, observar, preguntar y escuchar, decidir si es eso. Entonces, si es eso, primeros objetivos. Y los primeros objetivos son muy tontos. Primeros objetivos, suponte que eres un emprendedor empresario. Primer objetivo es, ¿cómo se registra una empresa? Ah, pues mira, tendré que irme al registro civil y tendré que pedir un nombre. ¿Y qué nombres? Ah, pues no sé. Bueno, pues después de cenar te pones una horita y te haces una lista de nombres y dices, pues qué mal suenan. Entonces te vas al diccionario y dices, bueno, pues dioses mayas. Y entonces empiezas a mirar dioses mayas y dices, ah, no, no hay ninguno que me guste. O la sonoridad, o la letra, y luego entonces empiezan las dudas. No, es que claro, quiero que sea traducible, porque claro, es que yo tengo intención de ser una multinacional, entonces si en chino no se dice bien, no, entonces este nombre tampoco me vale. Bueno, y poco a poco te vas poniendo objetivos, insisto, muy pequeñitos, y a partir de los cuales vas a ir llegando luego a los intermedios y de ahí a los finales. Después de haber estudiado, observado, preguntado, escuchado y de haber planteado los objetivos, decides, empiezas a tomar decisiones de verdad, que es, quiero decidir cómo organizo esto. Insisto una vez más, me da igual que sea una empresa, que una película, que un guión, que una tienda de pipas, da exactamente igual, para todo es lo mismo. Ahí empiezas, bueno, pues decidir qué nombre quiero, en el caso de una empresa, decidir de todos estos libros que he leído, que llevo leyendo libros 2 años, sobre cuál de estos libros quiero escribir una adaptación y un guión. Bueno, ahí empiezas a decidir. Y dentro de decidir, empiezas a organizar. Y ya organizas tu tiempo y organizas qué recursos vas a necesitar para hacerlo. En el caso de un pintor plástico o de un guionista, pues es bastante sencillo. Tiempo, paciencia, una pluma, un ordenador y poco más. En el caso de un empresario es un poquito más difícil, porque vas a necesitar recursos ajenos, vas a necesitar financiación, vas a necesitar probablemente un equipo, bueno, o no, o arrancas solo. Bueno, ya vas tomando decisiones de cómo lo quieres organizar. Y una vez que está organizado, los primeros pasos. Una vez que te empiezas a andar, porque esto me lo dijo mi abuelo cuando era pequeño, no lo entendí, ahora ya lo entiendo. El movimiento se demuestra andando, y es verdad. O sea, al final lo que hay que hacer es hacer las cosas. Y si tú intentas hacer pocas, hacerlas perfectas o esperar a tener una idea brillante, acabas no haciendo ninguna. Es tan fácil como eso. Tienes que irlas haciendo y hacer todas las que puedas. Los americanos consultores lo llaman delivery, les queda muy bonita la palabra, que es entrega trabajo, entrega cosas, haz cosas. Si quieres constituir la empresa, vete al registro, pon eso en marcha. No digas, no, primero voy a tener el nombre, luego voy a saber lo que necesito de gastos de constitución, luego voy a buscar capital y cuando lo tenga todo me pongo en marcha. Perfecto, 2 años después de eso, probablemente decidas dedicarte a otra cosa. Entonces, lo que hay que hacer es tomar decisiones, por pequeñas que sean, y poner en marcha cosas por pequeñas que sean. Y después de haber hecho todo esto, después de haber puesto en marcha, una vez que te has puesto en marcha, vuelves al principio, por cierto, tienes que volver a estudiar, a observar, tienes que volver a preguntar, tienes que volver a escuchar, etcétera. Nosotros cuando abrimos la zona, nuestro calendario de las actividades que íbamos a hacer era primero cine, mi hermana venía del sector audiovisual y del cine en concreto, con lo cual traía una experiencia que nos era bastante valiosa. Lo segundo que creíamos que teníamos que hacer por un tema de estructura corporativa era televisión, y lo tercero y cuarto pues ya veríamos. La primera cosa que estrenamos fue una obra de teatro, eso no estaba ni siquiera en nuestros planes.
Y fue algo tan tonto como que mi hermano había hecho una película que se titulaba El otro lado de la cama desde Telecinco y me dijo, oye, tengo los derechos de esto para hacer una obra de teatro, ¿qué te parece si la hacemos? Y dije, pues no sé, la verdad, yo de teatro, pues más allá de ir 2 o 3 veces al año, no sé mucho de qué va. Y dije, pues bueno, venga, vamos a ponernos. Entonces empecé este orden. Y entonces me senté en una mesa con un tío que sabía de teatro delante y le dije, ¿pero qué hace falta para hacer una obra de teatro? Y me dijo, hombre, un director. Y dije, muy bien, director. Perdón. Vamos a apagar esto. ¿Ya? No. Ya. Bueno, y entonces apuntaba un director y me decían, ¿y qué más? Yo me apuntaba, ¿y qué más hace falta? Y me decían, un escenógrafo. Y yo, coño, un escenógrafo. ¿Y qué hace el escenógrafo? Y no, esas cosas que aparecen detrás, ahí, eso que está ahí, el panel ese que está levantado y pintado y tal, escenógrafo. ¿Qué más? Luces. Ah, claro, las luces, claro. Un tío que diseña las luces, un tío que diseña las luces. Yo iba apuntando y preguntando. Entonces yo no sabía lo suficiente de teatro como espectador para saber lo que quería hacer. Estuve unos 6 meses más o menos yendo casi todos los días al teatro y viajando por España viendo todas las obras de teatro que podía para intentar entender qué es lo que quería, porque no lo sabía. Y a partir de ahí tomamos una serie de decisiones, pues quería que el equipo de diseño fuera catalán, y dentro del equipo de diseño catalán quería un tipo de persona, quería que la compañía fuera madrileña, bueno, por una serie de conclusiones a las que yo llegué a partir de preguntar, pero no sabía absolutamente nada de teatro. Salió mal, por supuesto, salió fatal y me equivoqué muchísimo en casi todas las decisiones, el reparto era equivocado, pues aprendes cosas en el camino. Por ejemplo, en cine te da igual en qué cines estés. Tú estrenas la película y se acabó, estás en muchos a la vez. En teatro estás en uno. Y la decisión de ir al cine de cualquier persona, abre el periódico y dice, quiero ir a ver Lo que el viento se llevó. Ah, mira, la ponen en todos estos cines. Qué suerte, uno al lado de casa. Venga, vamos a pie, estupendo. Así, la decisión de ir al cine es la película. Yo pensé que la decisión de ir al teatro era la obra de teatro. No, resulta que la decisión de ir al teatro es el teatro. Y la línea editorial del propio establecimiento es lo que genera que vaya el espectador o no. Y claro, me metí en un teatro equivocado. Entonces la misma obra de teatro en un sitio o en otro sitio es que vaya bien o que vaya mal. Y yo me metí en uno pensando que la decisión del teatro era la de menos y no era la de menos. Pues uno de los errores. Como esos cometí 30. Luego hice una segunda obra de teatro, pues en vez de 30-20, luego una tercera en vez de 20-10, y ahora pues fallamos un 30% de las veces. Y con eso más o menos sobrevivimos. Entonces, insisto que es muy simple emprender. De verdad, es solo esfuerzo, preguntar, insistir en lo que quieras hacer. Tan sencillo como eso. Y esto vale para todo, una vez más, lo he dicho ya muchas veces, lo digo más. Esto vale para una obra de teatro, vale para un guión, vale para una película. Hombre, cuanto más complejo sea, más preguntas hay que hacer y más se tarda. Si lo que quieres es construir un petrolero y llevar petróleo o gas de Argelia a Madrid, pues hombre, es un poco más complicado, tienes que aprender más cosas en el camino, ¿no? Cuanto más sencillo, más fácil, obviamente. Una vez que ya arranquéis todo esto que voy a decir es bastante importante. Emprender cualquier cosa requiere mucho esfuerzo, mucha responsabilidad y bastante desesperación, porque en el camino hay miles de zancadillas, miles. Has hablado de Una hora paz para los malvados. Enrique Urbizu, después de dirigir La vida mancha, pasan 9 años hasta que rodamos juntos Una hora paz para los malvados. Pablo Berger, que se ha llevado los Goyas por Blancanieves este año, ha tardado 8 años en levantar Blancanieves. Tú imagínate la cantidad de zancadillas, de desesperaciones, de ganas de abandono que han tenido en el camino cualquiera de los dos. Ninguno de los dos son empresarios. Una vez más, esto demuestra que emprender no tiene nada que ver con ser empresario, ¿no? Mucha paciencia, mucho esfuerzo y mucha responsabilidad. Como esto es tan difícil, es clave que elijáis bien a qué queréis emprender. Lo que queréis emprender tiene que ser algo que os divierta, pero no que os divierta en el sentido lúdico de la palabra. No sé, qué bien, vamos a jugar a hacer cine, ¿no? Qué bien, y entonces mira, me lo voy a pasar fenomenal, y entonces voy a ir a los estrenos, voy a conocer a gente, mira qué bien, va a ser todo estupendo, si tengo suerte hasta salgo en la tele y soy famoso, ay qué bien. No tiene nada que ver con ese tipo de diversión. Tiene que ver con la diversión de deber cumplido, con la decisión de creer en algo. Insisto, no os empeñéis en la idea. No se trata de que tengáis la única idea que se ha tenido sobre eso en el mundo. Esa idea que vosotros estáis teniendo en ese momento, en ese mismo momento la están teniendo millones de personas a la vez. Unos la van a llevar adelante, otros no la van a llevar adelante, y muchos la van a llevar adelante al mismo tiempo en distintos sitios. Es sorprendente cómo, lo habéis visto en la cartelera, cuando de repente se estrena una película y se estrenan 2 iguales y dicen, vaya, este año hay 2 de Robin Hood, ¿por qué? Pues resulta que es que hace 4 años tuvieron la misma idea de 2 personas distintas y las películas tienen un proceso y un timing que ha hecho que haya 2 a la vez. O hay 2 del descubrimiento, está 1492 y la otra que se llamaba no sé qué de Colón,
¿Cómo puede ser? Que justo a la... Pues sí, justo a la vez, y es así. Entonces, es tremendo. No copiéis, pero tampoco os empeñéis en tener una idea maravillosa. No copiéis quiere decir, si Fuga de Cerebros ha funcionado muy bien, pues no escribáis un guión que sea como Fuga de Cerebros, porque eso lo hacemos bastante también aquí. O sea, las televisiones de dicen, no, es que van a funcionar las películas para adolescentes basadas en un centro... Sí, ya, 20 de estas, pues no. La primera funciona por algo, que por cierto nadie sabemos por qué ha funcionado. Intentamos, no, es que esto ha funcionado por esto, esto y esto. Pues ni idea. Una anécdota que cuento a menudo es No habrá paz para los malvados, por ejemplo. Hicimos un test screening, que es enseñar la película a gente de distintos rangos de edad y distintas clases sociales y distintos perfiles, para ver a quién gustaba y a quién no gustaba. Y la conclusión unánime es que a la gente entre 14 y 25 años no les gustaba la película. Yo tengo mi opinión de por qué no les gustaba, pero es irrelevante, no os la cuento. No les gustaba la película, con lo cual supusimos que nadie iba a entrar de esas edades, y entonces la campaña de promoción y de publicidad la lanzamos para mayores. Y luego entraron en el cine, la gente de 15 a 25. Y yo personalmente me fui a la puerta de los cines a preguntarles que por qué habían entrado en esa película. Y la respuesta más habitual fue porque el título mola. Entonces, ¿cómo voy a anticipar yo? Que además, por cierto, sobre el título, habíamos tenido muchísimas discusiones con el director y con el resto de coproductores, porque no habrá paz para los malvados. A ver quién es el listo que se acuerda de ese título, los títulos largos, ¿no? Y nos planteamos seriamente que el título fuera solo No habrá paz. Bueno, pues al final acertamos, porque el título mola. Si hubiera sido solo No habrá paz, pues hubiéramos tenido la mitad de espectadores. ¿Y eso cómo lo vas a suponer? Tú estás pendiente de que esté bien rodada, de que el guión funcione, de que Santos Trinidad sea un personaje verosímil, de qué tal, y luego resulta que es que el título mola. O sea, te equivocas. El número de decisiones que tomas es tal que cualquier error además te hunde el proyecto. Te equivocas de cartel, por ejemplo, y en el cartel estás transmitiendo algo que no es exactamente lo que el espectador luego ve, se siente engañado al salir y estás muerto. Y lo has hecho con la mejor intención del mundo, pero se siente engañado. Entonces, si el cartel no es exactamente, yo qué sé, si haces un cartel de demasiada comedia cuando hay 3 chistes en la peli y no es una comedia, pues cuando salga van a decir, mira, eso es lo que pasó con Intrudes. No sé si visteis la película, pero estaba lanzada de una manera absolutamente equivocada. Se lanzó como una película de género para adolescentes y postadolescentes, o universal, pero desde luego de género, y no era eso. Era un cuento negro tipo Edgar Allan Poe para adultos, y se lanzó de una manera equivocada, salió decepcionado el espectador y se acabó la película, y no fue bien, cuando era una película que yo creo que estaba mejor de lo que hizo en taquilla, ¿no? Volviendo a emprender, elegid algo en lo que creáis y no os obsesionéis con, no copiéis, y no os obsesionéis con que sea una buena idea. Las buenas ideas ya aparecerán después, y como esto, insisto, requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo, como decía Picasso, que la inspiración os coja trabajando, tan sencillo como eso. Y conforme sepáis más de una cosa, más ideas podréis tener. Una idea brillante de cero es imposible tenerla. Lo que sí que vais a conseguir es hacer algo en el proceso de producción de algo, me da igual que sea de un guión que de una película, que os afine y que afine las cosas y haga que las cosas os vayan un poco mejor. Y ahora voy a daros otros 2 consejos un poco más etéreos todavía. Bueno, primero, si fracasáis, no sé por qué en este país el fracaso está castigado. Y en la mayoría de los países anglosajones es lo contrario. El fracaso se premia. Entonces, alguien que ha arruinado a una compañía enorme, normalmente le ficha a otra compañía enorme porque no va a cometer los mismos errores. Aquí, alguien que ha arruinado a una compañía enorme, lo que hacen es expulsarlo del país directamente. Que es una idiotez, porque todo el mundo fracasa. O sea, el nivel de fracaso es bastante más alto de lo que creemos. En teatro, por ejemplo, si habláis con cualquier productor de teatro, todas las obras les han ido fenomenal, siempre. No han perdido dinero con ninguna y todas han sido un exitazo. Y sin embargo están viviendo en Carabanchel en 50 metros cuadrados y no pueden pagar el colegio de los niños. O sea, que hay algo que va mal. O son muy tontos o están mintiendo, una de dos, ¿no? Entonces, normalmente lo que pasa es que están mintiendo, porque el éxito aquí está sobrevalorado. Hay que fracasar. Y hay que fracasar muchas veces y, insisto, se aprende del fracaso y es un valor el fracaso. No os desesperéis, si os tropezáis y os caéis, pues como hacen los niños, te levantas, lloras un poco y ya está. Y luego sigues y hasta la siguiente zancadilla, ¿no? Que no pasa nada. ¿Qué tal vamos de tiempo? Vamos bien, ¿no? Bueno, voy a intentar terminar ya. Y luego hay una cosa bastante importante y en la que casi nunca nadie pensamos en ella. Normalmente para emprender tú vas a tener que convencer a muchísima gente que lo que tú quieres hacer o lo que tú quieres conseguir es una cosa maravillosa. Entonces, para eso es bastante importante ser simpático. Parece una idiotez, pero procurad ser simpáticos. Además de que vais a ser más felices y os va a hacer la vida más fácil, intentar ser simpáticos con los demás, que no cuesta nada. Y dentro de la parte que os he dicho de escuchar, está la inteligencia emocional.
Si tú quieres convencer a alguien que lo que tú le estás contando es una cosa estupenda, intenta primero entender lo que a él le parece estupendo. Entonces, a la vez que tú estás siendo simpático con él, escúchale qué tipo de persona es, escúchale qué tipo de cosas quiere. Comunícate de verdad con él y comunícate con toda la naturalidad que puedas, con toda la calma que puedas y con toda la franqueza que puedas. Nunca penséis, no, es que vengo aquí a este despacho enorme, entro, abro la puerta, una mesa al fondo, un tío pequeñito, el tío se va haciendo más grande, llego, mi mesa es más baja, la suya más alta. Dios mío, ¿qué quiere escuchar de mí? Da igual. O sea, no penséis lo que él quiere escuchar, penséis lo que vosotros queréis hacer. Y lo que vosotros queréis hacer, transmitidlo con la mayor energía posible. Y da igual lo que quiera escuchar. A Mikel Lejarza, que le conocéis, es de los hombres más sensatos en este aspecto. Tú a Mikel Lejarza le puedes ir a contar que quieres construir una nave espacial. Y él se dedica al departamento de cine de Antena 3. Da igual. Si tú le vendes con suficiente entusiasmo la nave espacial, le vas a tener implicado la nave espacial como Antena 3, como Mikel Lejarza, o simplemente con su simpatía, pero con algo le vas a tener. Entonces, de verdad, nunca penséis en lo que el de frente quiere escuchar. Lo que el de frente quiere escuchar no es la clave, es lo que vosotros queréis contar. Pero sí, estar escuchando muy bien al de enfrente para saber quién es, qué quiere, cómo es. Si tiene un ego gigante, aprende que tiene un ego gigante, déjale hablar. Si tú no dejas hablar a alguien con un ego gigante, te vas de ahí y se va a olvidar de ti a los 3 minutos. Pues déjale hablar un ratito y que ponga su ego en marcha y que funcione. O al revés, si es una persona muy humilde y muy calladita, exalta sus valores. Yo qué sé, parezco aquí un psicólogo dando tácticas psicológicas. Ni soy psicólogo ni tengo tácticas psicológicas, pero hay solo 2 claves. Relacionaros con naturalidad y con calma con el tío de enfrente, que el tío de enfrente normalmente es un tío estupendo, ¿eh? No es ningún ogro, no es... Si os dicen que no o os dan un portazo, pues oye, mala suerte, ¿no? 2 días ha hecho polvo, ¿no? Es que me ha dicho. ¿Y qué que te haya dicho? Si al final, autoridad emocional para haceros daño, ¿quién tiene? Vuestra madre, vuestro padre, vuestros hermanos, vuestras mujeres y vuestros hijos y nadie más. Y muy poca gente más. Con lo cual, que un desconocido te trate mal, bueno, pues que te trate mal. Hay otro desconocido ahí enfrente y otro ahí, no pasa absolutamente nada. Y ser lo más simpáticos que podáis. Eso os va a generar una red social, que esa red social luego os va a ser útil. Y a lo mejor ahora tú eres simpático con... voy a decir una idiotez para hacerme entender, pero te para un policía y por las malas te pone una multa, tú eres simpático con él y dentro de 3 meses pues te lo encuentras en otra situación y gracias a haber sido simpático, pues todo, yo qué sé. De verdad, sed simpáticos, que no cuesta nada, vosotros lo vais a pasar mucho mejor, vais a estar mucho más cómodos, vais a ser más felices y os van a salir mejor las cosas. Yo creo que no se me ocurren más... Si queréis ejemplos concretos de claves del audiovisual, que teóricamente es lo que os tenía que haber hablado, o me las preguntáis o se las preguntáis a cualquiera de las 10 maravillosas personas que van a venir después, que está lleno de claves esto, ¿eh? Entonces, bueno, yo no tengo nada más que deciros. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta?